El bloqueo estadounidense a Irán sobre los puertos iraníes. Y hasta ahora, lo que hemos visto por parte de China. Ayer, el Ministerio de Defensa dijo que no les importa el bloqueo. Su petrolero va a pasar por el estrecho de Hormuz, porque consideran que Irán tiene el control del estrecho en este momento y que Irán les está permitiendo pasar. El otro punto es que hoy supimos que un petrolero chino, que por cierto estaba bajo sanciones estadounidenses, pasó por el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ve la situación del bloqueo? De dos maneras. En primer lugar, en términos militares, de lo que se retiró la parte estadounidense en Islamabad fue del intento de decir: hemos puesto nuestras condiciones sobre la mesa, lo tomas o lo dejas. Volveremos a la ambigüedad, a la política interna y a lo que ha hecho Vance, que lo distingue de los demás en torno a Trump. Pero Trump está intentando destacar que Estados Unidos tiene el control de la escalada y que, al imponer un bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz, después de que Estados Unidos hubiera propuesto en las negociaciones compartir el peaje de Hormuz con Irán, ese es otro elemento de lo que los estadounidenses intentaron hacer en Islamabad. Los iraníes dijeron: no vamos a compartir el peaje de Hormuz con vosotros, y volveremos sobre eso. Ese fue un soborno que Trump intentaba crear. Volveremos a ello en un minuto. Publicar el anuncio del bloqueo es un intento de decir que Estados Unidos controla ahora el estrecho de Hormuz. Y no lograron demostrarlo cuando enviaron los 2 destructores al inicio de las negociaciones. Ese intento les salió por la culata. Los destructores tuvieron que darse la vuelta y retirarse. Ahora, como dices, 2 petroleros de la flota sombra han salido del estrecho de Hormuz. Uno desde Sharjah y otro desde... Déjame ver de dónde salió el otro. Uno salió de Bushehr y el otro de Sharjah. No estaba al tanto de la declaración del Ministerio de Defensa chino. Es una señal positiva de que China no permitirá que Estados Unidos intercepte y desafiará el bloqueo. El presidente Xi Jinping acaba de decirle al primer ministro español que el mundo se enfrenta ahora a una contienda entre la justicia y el poder, y que la forma en que un país trata el derecho internacional refleja su visión del orden, sus valores y su sentido de la responsabilidad. Las naciones con principios defienden la justicia y están dispuestas a situarse del lado correcto de la historia. Así que los chinos están empezando a decir de manera más explícita que antes que no permitirán que Estados Unidos imponga el bloqueo. Si el bloqueo fracasa, sin embargo, como un intento por parte de la administración Trump, la pregunta pasa a ser: ¿van a escalar hacia algunas de las medidas mucho más agresivas que se habían previsto antes de entrar en las negociaciones? Eso incluye un ataque a la isla de Karg, destruyendo la capacidad de Irán para cargar petróleo desde la isla de Karg. También podemos volver a esas disposiciones. Así que la pelota vuelve al campo de Trump para ver si Estados Unidos quiere escalar ahora con el fin de demostrar que tiene el control de la escalada y arrebatarle esa iniciativa a Irán. Irán, por el momento, conserva la iniciativa. Veamos qué ocurre a continuación. Sí. John, ¿qué opinas de lo que ocurrió en Islamabad durante la primera ronda de negociaciones? Porque justo ayer o hoy hemos oído que podría haber otra ronda el jueves en Islamabad. No estoy seguro de si eso es correcto o no, pero al menos hay rumores sobre una segunda ronda de negociaciones directas con Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente durante la primera ronda? Veo lo que ocurrió de una manera un poco diferente a algunos de mis compañeros en este podcast, y pediría a nuestra audiencia que entienda que también debe interpretarse en el contexto de la política estadounidense. ¿Qué es la política estadounidense en este momento? ¿Por qué estaba Vance allí? ¿Por qué se marchó? ¿Por qué hizo? Lo dijo él mismo.
No solo lo informó la parte iraní, Vance hizo varias llamadas telefónicas, incluida, como ha dicho la parte iraní, una al primer ministro israelí, Netanyahu. ¿Qué significa eso? Mohamed Marandi mencionó en un podcast muy interesante que la parte iraní interpretó eso como un fracaso del lado estadounidense a la hora de demostrar que tenía un mandato de negociación claro, carecía de autoridad. Lo interpretaron como una muestra de debilidad. Las llamadas telefónicas de Vance equivalían a una especie de debilidad. Esa es una interpretación comprensible desde el punto de vista de la negociación en la mesa. Pero desde el punto de vista político estadounidense, pensando en las elecciones de mitad de mandato dentro de 6 meses y en la cuestión de la sucesión de Trump, Vance estaba haciendo política interna. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue demostrar, en primer lugar, que no era desleal al llamado equipo de Trump. En segundo lugar, estaba mostrando que si las negociaciones se vienen abajo, si Trump y sus otros asesores, los judíos, y enseguida explicaré a qué me refiero con judíos, pero en particular Witkoff y Kushner, si ahora escalan militarmente, hay toda una lista de lo que planean hacer. Se publicó en el Washington Post el día antes de que comenzaran las negociaciones de Islamabad. Si hay una escalada, si continúa la alteración de los mercados de petróleo y materias primas, Vance está diciendo, yo no soy el responsable, lo son ellos. Ahora bien, ¿dónde se sitúa Vance políticamente? Respuesta. Vance es el favorito por 4 puntos. Estoy mirando las encuestas actuales. De media, Vance cuenta ahora con un 4% como candidato preferido. Donald Trump Jr., y este es el dato importante, va en segundo lugar, con una media del 15%. La encuesta de Harvard Harris lo sitúa en un 20% y a Vance en un 42%. Solo hay que recordar lo que esto significa. Significa que Trump, al tener la ambición de presentarse de nuevo, lo cual es constitucionalmente imposible, o al menos muy difícil, solo puede confiar en su familia. Can only trust his family. That's what this means. The likelihood, in my opinion, Eso es lo que significa. La probabilidad, en mi opinión, dado el rumbo que está tomando la política estadounidense, especialmente si los republicanos pierden el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, es que Trump no se sentirá seguro. Su fortuna no se sentirá segura. Se enfrentará a un juicio político y a cargos penales. Todo el sistema que Trump ha construido, la red multimillonaria que involucra a Witkoff, Kushner y a los demás, se enfrentará a la cárcel, a los tribunales, a la cárcel. La única manera en que Trump cree que puede continuar es de forma dinástica. Dinástica. Eso significa que el candidato será Donald Trump Jr. o Eric Trump. Y Trump piensa que si ofrece su apoyo a su hijo o hijos puede eliminar la ventaja que tiene Vance. Ahora Vance lo sabe. that margin that Vance has. Now, Vance knows this. And Vance, with a number of others who are either Roman... Avanzaron junto con varios otros que son o bien católicos romanos o episcopalianos, en el caso de Susan Wild, la jefa de gabinete. Estos son los cristianos. Ahora se enfrentan a una situación en Estados Unidos sin precedentes. Y Trump mostró hacia dónde cree que se dirige con ese ataque al Papa León XIV, con la imagen en un tuit que mostraba a Trump como Jesucristo curando a los heridos y así sucesivamente. Esto es Trump haciendo algo que ningún presidente de Estados Unidos ha hecho antes, atacar a 70 millones de creyentes católicos. 70 millones de ellos. Hay 70 millones de católicos en Estados Unidos y unos 7 millones de judíos. In the United States, there are 7 million Jews, and the Jewish population is more than half. Y la población judía es más de la mitad demócrata, más de la mitad. El apoyo judío en torno a Trump, que tiene una base israelí, lo está empujando a escalar contra Irán de una manera que ha llevado a los católicos, al Papa y a la comunidad católica creyente en Estados Unidos a amenazar a Trump. Vance tiene la oportunidad de captar ese voto, pero solo si disimula, solo si se presenta como no responsable de lo que Trump está a punto de hacer. Así que creo que ver a los estadounidenses comportándose en términos de política interna.
En Islamabad, ahora podemos pasar a las preguntas sobre lo que ocurrirá a continuación. Questions of what happens next. And I agree with you that there were even indications. Estoy de acuerdo contigo en que incluso hubo indicios por parte de Vance de que esperaba otra ronda, es decir, más negociaciones. Desde el punto de vista del futuro político de Vance y desde el punto de vista de la administración Trump, de la opinión pública y del sentimiento de los votantes, mantener las negociaciones en marcha es algo positivo. Es beneficioso políticamente. Calma los mercados del precio del petróleo. Ya se puede ver cómo los mercados están bajando el precio del petróleo. El bloqueo es uno de los obstáculos para la desescalada, para calmar a todo el mundo. Tener una nueva ronda de negociaciones mejora la calma. Es mejor para el mundo, mejor para el precio del petróleo, mejor políticamente para Vance. Better for the oil price, better politically for Vance. So, on the other hand, Por otro lado, Netanyahu y los israelíes y los partidarios judíos que tienen en la Casa Blanca, encabezados por Stephen Miller, el jefe adjunto de gabinete Witkoff y Kushner, entre otros, quieren una guerra a gran escala contra Irán. Básicamente quieren bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra. Hay 5 o 6 disposiciones en el editorial del Washington Post. Ninguna energía nuclear en Irán, decapitación del liderazgo, desmilitarización completa, ausencia de sistemas de misiles y sin petróleo. Estas eran las disposiciones de ese artículo editorial y fueron reconocidas por la parte iraní, según tengo entendido, como una advertencia significativa de escalada. Esa es, digamos, la línea Witkoff-Miller-Kushner. let's call it the Witkoff-Miller-Kushner line, and I see the blockade. Y veo el bloqueo de Hormuz como una acción de contención, una medida temporal. Ellos también lo ven así. Quieren escalar hasta las amenazas previas de Trump, la lucha contra el Papa, algo sin precedentes. Ya ha hecho que Meloni, la primera ministra italiana, se enfrente a Trump por primera vez. Aún no en Francia, y no está claro en Irlanda. Estoy repasando los países católicos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, dentro de la comunidad católica, es completamente inédito. Y por tanto tenemos que ver, si se quiere, cuál será el futuro, los judíos de Estados Unidos frente a los cristianos. Se trata de un deterioro muy grave del nivel de civilización, de la civilización política en Estados Unidos. Y Trump ha sido quien lo ha desencadenado. In the United States, and Trump has triggered this. Sí, sabe lo que está haciendo John. ¿Lo hace intencionadamente, deliberadamente, o simplemente está haciendo ruido en medio de este caos sin entender las consecuencias de lo que hace? I understand a lot of our colleagues on your program. Entiendo que muchos de nuestros colegas en tu programa quieren decir que Trump se ha vuelto loco. Los psicópatas no están locos. Y tú preguntas si ha perdido el control. Una de las cosas que invito a todos a hacer es visitar rollcall.com y mirar el calendario presidencial. Observa las reuniones de la Casa Blanca. Lo que está ocurriendo es que Trump pasa cada vez más tiempo en lo que en el calendario se llama tiempo ejecutivo o reunión de política. El tiempo ejecutivo probablemente significa que está arriba, en las dependencias residenciales de la Casa Blanca, con las personas más cercanas a él. With those very close to him. They are family members, almost certainly one or two of the sons. Son miembros de la familia, casi con toda seguridad 1 o 2 de los hijos, y casi con toda seguridad Miller, Stephen Miller. Pero aún no se sabe, no se ha filtrado quiénes son. Cuando eso ocurra, si se compara con el momento de los tweets, el momento de esas ráfagas de tweets que Trump publica durante la noche, los errores ortográficos lo delatan, y también la repetitividad. Lo que sucede es que por la noche, en la residencia presidencial, Trump avviato de mi escuadroneman y se vuelve violento. Forward natural y psicopersa y un violento. Naturally, psychopathically a violent individual. And he's persuaded that this line. Y está convencido de que esta línea, que suele aparecer a altas horas de la noche, si las publicaciones en Twitter son correctas, es en realidad cuando salen los tweets, con las faltas de ortografía que demuestran que los escribió él. Es cuando no está solo.
está con otros. Y diría que es un error tratar a Trump como un loco en ese momento. Él está controlando a los demás y ellos alimentan su violencia interpersonal. Sabemos de su violencia sexual. Sabemos mucho sobre la violencia que compartía con su padre, por el libro de Mary Trump, sobre cómo crecieron y cómo él intimidaba a otros, especialmente a su difunto hermano. Así que no creo que Trump esté loco. No creo que no sepa lo que está haciendo. I don't think he doesn't know what he's doing. I do think he's impulsive. Creo que es impulsivo y que algunos asesores que han permanecido en el anonimato lo animan. Por eso produjo esa imagen de sí mismo como Jesucristo. Y por eso, para responder a tu pregunta, no anticipó lo profundamente hostil que sería la reacción en Estados Unidos entre los creyentes, para quienes esa imagen resultaba blasfema. En segundo lugar, no previó el enorme daño político y en las encuestas que le causó al día siguiente, cuando Tony Fabricio, católico y su principal encuestador, le dijo cuánto perjuicio le estaba haciendo. Entonces retiraron la imagen, pero ha redoblado su enfrentamiento con el Papa. Así que sabe lo que hace. Cree que lo que está haciendo es lo que el electorado quiere. Is what the electorate wants. It's a show of his power. Es una demostración de su poder. Quiero decir, podemos adentrarnos en fantasías psicopáticas, podemos entrar en el mundo de dibujos animados en el que se expresan, pero no está loco. Es un psicópata. Pierde el control y luego corrige sus errores en la medida en que los demás a su alrededor le aconsejan. Y eso fue lo que hizo con la foto. Pero no retiró el motivo. Ahora, en Italia, su partidaria más cercana en Europa es Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Y él se enfrentó a una tormenta de críticas por no criticar a Trump y no defender al papado, al Vaticano. Pero en ese país, en Italia, la gente se notó. But in that country, in Italy, people are making the point. Senior political figures are making the point. Not even Hitler. Importantes figuras políticas están señalando lo siguiente. Ni siquiera Hitler o Mussolini dijeron eso sobre el Papa, y que el Papa Pío ha sido acusado de una colaboración significativa en el Holocausto contra el pueblo judío. Así que creo que la respuesta corta y larga es que no está loco, es un psicópata. En segundo lugar, las personas que le rodean le están aconsejando esencialmente sobre el plan militar israelí máximo. La doctrina de los israelíes y de los asesores judíos que le rodean es la doctrina de Chabad. No necesitamos entrar en ello, pero debo señalar lo siguiente. Chabad, como doctrina teológica judía, es mucho más antigua que el sionismo, mucho más antigua. Much older than Zionism. Much older. As a religious doctrine, Como doctrina religiosa, defiende la superioridad racial, tribal e ideológica del pueblo judío y de sus leyes como superiores a las de los demás. Trump refleja personalmente esta visión. No es un Chabadnik, no lo es. Hay asesores cercanos como Joshua Grunbaum, que sí lo son, y Kushner, que también lo es, pero Trump no. Lo que tienen en común es la noción de superioridad racial, superioridad intelectual, la superioridad de mi ley, de mi pueblo, sobre todos los demás. Esa es una doctrina de Chabad. Es anterior al sionismo. Es una doctrina judía que muchos judíos consideran repugnante. No estoy diciendo eso, pero sí digo que hay fervor religioso en Trump o en sus asesores, un fervor religioso que va más allá del sionismo. there is religious fervor that's more than Zionist. Yeah, definitely he sees himself as the center of the universe. Sí, That's why definitivamente, él se ve a sí mismo como el centro del universo. Por eso incluso con el Papa, Leo, dice, lo eligieron por mí. Sí, esto va más allá. Es una especie de pensamiento delirante, John, que yo no. Porque por otro lado, estamos hablando de un hombre que es el presidente de los Estados Unidos. Esto es importante. Sabes, si fuera un tipo cualquiera en Nueva York haciendo sus negocios, no le importaría a nadie en el mundo. Pero es el presidente de los Estados Unidos y se ve a sí mismo como la única persona que importa. No importa si se trata de China, Rusia, Oriente Medio, en todas partes. Creo que eso es cierto. China, Russia, Middle East, everywhere. I think That's right. It has happened before. Napoleon clashed. Ya ha ocurrido antes.
Napoleón se enfrentó con, creo que fue el Papa Bonifacio, aunque no recuerdo exactamente qué papa era en ese momento. Podría haber sido un Pío, podría haber sido un Bonifacio. Perdonadme, amigos, por no recordarlo. Pero entre aproximadamente 1801 y 1809, Napoleón tuvo serias desavenencias con el papado, y de hecho secuestró al papa y lo mantuvo prisionero hasta que aceptó lo que se conoce como el Concordato en Francia. Su enfrentamiento fue político y constitucional. Tenía que ver con si Francia, bajo la nueva constitución propuesta por Napoleón, sería un estado laico y la Iglesia quedaría subordinada. Esta vez lo has expresado bien, Nima. This time you put it right, Nima. It's Trump who thinks he's the monarch, remember? Es Trump quien se cree monarca. Recuerda al monarca francés que dijo, el Estado soy yo, soy yo, soy yo. Y eso es lo que él sigue repitiendo. Tiene, en términos históricos, una visión casi monárquica, y va a sucederse a sí mismo con una dinastía, su hijo. Así que sí, hay paralelismos históricos. Pero Irán, no centremos demasiado la atención en Trump. Irán ha encontrado una forma de contraatacar en este momento, y eso es muy importante. También es importante que la parte iraní entienda que lo que hacen los estadounidenses debe interpretarse como algo político, política interna, que se traduce en votos. Domestic political translates into votes.